Ecuador no para. ¿Qué tal amigas, amigos? Soy Marco Antonio Bravo y le doy la más cordial bienvenida a un nuevo programa de Ecuador no para. En la última década el Estado ecuatoriano realizó la mayor inversión en el sector de movilidad de toda su historia. Cerca de 10.000 millones de dólares fueron invertidos en carreteras, puertos y aeropuertos del país. Para conocer el estado de esta inversión, las acciones que se tomarán para los próximos 4 años en el sector de movilidad desde el gobierno del presidente Lenín Moreno Garcés, hoy nos acompaña Paul Granda, ministro de Transporte y Obras Públicas. Para iniciar les presentamos el perfil de nuestro invitado. Adelante. Paul Granda López, cuencano de nacimiento, es abogado de profesión. Cuenta con 2 maestrías y un doctorado en Administración y Gestión Pública, con énfasis en modelos de gestión de movilidad, tránsito, transporte y seguridad vial. Se desempeñó como concejal, vicealcalde y alcalde de Cuenca. Durante su gestión, la ciudad recibió más de 14 reconocimientos internacionales por la intervención urbana desarrollada y la calidad de los servicios públicos. También tiene una larga trayectoria en el sector público como en el privado. Está casado con Gabriela Vélez, consultora en comunicación estratégica, y ambos son padres de Emilio y Violeta. El presidente de la República, Lenín Moreno, mediante decreto presidencial número 8, designó al doctor Paul Granda López como ministro de Transporte y Obras Públicas. Una vez más, como siempre, bienvenidos y bienvenido, ministro. Gracias por estar en nuestro programa. Gracias, Marco Antonio. Un gusto poder acompañar. ¿Cómo recibió usted el nombramiento? Porque estamos hablando, usted estaba en otra actividad, incluso estuvo en el exterior. ¿Cómo llegó el nombramiento y cómo sintió esta responsabilidad de estar al frente de una cartera de Estado que tiene muchísimas competencias? Bueno, con cierta sorpresa en realidad, porque acababa de llegar de hacer una defensa de mi tesis doctoral y bueno, con muchísimo orgullo, es decir, poder ser parte del equipo de trabajo de Lenín Moreno no deja de ser un orgullo para cualquier ciudadano, y sobre todo bajo esa visión de un Lenín Moreno que procura construir un país distinto, un país que consolide esos cambios que se han generado en estos últimos 10 años, producto de un proyecto político de Revolución Ciudadana. Entonces, además con alegría, como no puede ser de otra manera, si un funcionario público no tiene vocación, Marco Antonio, ¿para qué es funcionario público? Entonces, con alegría, con emoción y sobre todo con el compromiso que uno debe tener a la hora de ejercer un cargo público. Vamos a entrar en detalles sobre muchos temas, pero sí es importante conocer y saber cómo el país ha cambiado en estos últimos 10 años. Presentamos a continuación un reportaje respecto al tema central y al elemento de este programa. Adelante. Durante la última década se destinaron en Ecuador más de 9.800 millones de dólares a la reconstrucción de la red vial del país. Esto representa 6 veces más que los 3 gobiernos anteriores juntos. Los transportistas hablan del estado actual de las vías. Antes era pésima. ¿Por qué? ¿Qué había? Era guardarraya prácticamente. Santo Domingo Perdán era guardarraya. Ahorita sí ya tenemos una vía excelente. Con las vías buenas, el turista sí va a las playas, a otros lados. Es un adelanto para el país y más que todo se conservan las unidades sin golpes ni nada de los bacheos. Más seguro y tranquilo, contento de estar, o sea, no importa pagar el peaje, pero las vías están bien, las de Otavalo a Ibarra. En la última década se han realizado obras en varias provincias, como el aeropuerto del Coca en Orellana. Se ampliaron puertos como el Bolívar, se hicieron obras de dragado en otros puertos ecuatorianos. El puente Los Caras, el más largo del país en Manabí, fue un pedido hecho por sus pobladores hace más de 50 años, y la troncal amazónica une esa zona con el resto del país. Según datos oficiales, desde el 2007 se han construido y mejorado alrededor de 9.700 kilómetros de carreteras, que ahora tienen señalización, puentes y sistemas de drenaje. Además, la mayoría pasaron de tener 2 carriles a 4 y 6 carriles. Verónica Rivadeneira, Agencia Andes. Muy bien, entramos en detalle. Ministro, usted recibió una herencia muy importante respecto al cambio profundo que ha tenido el país en cuanto a movilidad, en cuanto a carreteras, al diseño de nuevas vías.
10.000 millones de dólares, casi 10.000 kilómetros de carretera. ¿Cómo analizó usted y qué perspectivas tiene de lo que va a ser fundamental el mantenimiento de las vías? Bueno, como usted lo ha dicho y como lo dice el reportaje, una inversión importantísima, una inversión que no hubiese sido posible realizarla en otros momentos si no hubiese habido esa visión de la necesidad de invertir en infraestructura, no solamente en materia vial, sino en materia aeroportuaria y en materia portuaria. Una inversión que requiere efectivamente cuidarla. Nosotros por eso hemos planteado como uno de los primeros ejes, o el primer eje más bien de nuestra gestión, la necesidad de implementar modelos de gestión en materia vial. Para todas las vías del país. Para todas las vías, es decir, hay que buscar de todas las formas, por todos los mecanismos. Primero, a través de incentivar la inversión extranjera, de la inversión nacional también, a través de concesiones, que puede ser uno de los mecanismos, a través de alianzas público-privadas, que también es otro mecanismo que se puede utilizar para dar mantenimiento a nuestro sistema ¿Inversión solo privada vial. o pública también? Mixta, es decir, puede haber ahí un esquema de cooperación, ya se lo ha hecho en el país y se lo tiene que seguir haciendo, y por supuesto también lo que representa la alianza público-público, es decir, trabajar con los gobiernos autónomos descentralizados. Ahora, ¿qué modelo se implementa? Depende de la vía. No es lo mismo la vía Loa no Santo habrá un Domingo. solo modelo para todas las vías, Exacto, sino diferentes modelos de acuerdo a las circunstancias. Así es, se tiene que adaptar. Y fundamentalmente a una característica que es esencial en este ámbito, que es un término técnico que se llama el TPDA, que es el tráfico promedio que tiene cada una de las vías de manera diaria. Entonces, es imprescindible que con estos criterios, con algunos criterios, establezcamos modelos de gestión para nuestras vías. Y esos modelos de gestión deben tener la capacidad de adaptarse a las realidades de las vías del país. Hay vías que son bastante transitadas y serán cotizables, pero hay vías que no lo son tanto y que reciben y que necesitan el respaldo del Estado para su mantenimiento. Del gobierno nacional, efectivamente. Por eso decíamos, no podemos pensar simplemente en un modelo. Algunas tendrán posibilidades de ser sujetas de una concesión, otras de una alianza público-privada, pero también de alianzas público-público. Lo que no puede pasar es que no exista vía en el país que no tenga modelo de gestión. Todas deben tener un modelo de gestión, incluso que le permita al país ahorrarse, porque mire usted, hace aproximadamente 15 días recibimos un informe del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que nos decía que se requiere aproximadamente 300 millones de dólares al año para dar mantenimiento a las principales vías del país. Si eso es un valor, digamos, yo creo que bastante optimista desde el punto de vista del requerimiento, digamos, es bastantes recursos. Estamos hablando de más de 1.200 millones de dólares que requeriríamos en los próximos 4 años. Entonces, si podemos ahorrarnos recursos a través de la participación del sector privado y sobre todo garantizamos que las vías del país estén en buenas condiciones, yo creo que habremos cumplido con nuestra labor. Ahora, una cosa, Marco Antonio, que también es importante decir. Para nosotros, para este gobierno, las vías no son solamente concreto, no solamente son asfalto, no solamente es, digamos, infraestructura pura y dura. Para nosotros las vías son desarrollo, son empleo, son oportunidades, son conectividad, son bienestar, son la generación de posibilidades de que nuestra gente tenga más oportunidades en su vida cotidiana y diaria. ¿Cuánto tiempo más podría soportar la actual situación que tienen las carreteras del país sin un modelo de gestión, de un apoyo o de una inversión de cualquier índole? Depende de cada vía y de cada circunstancia, incluso yo diría de cada situación climática, y depende también de la situación climática que podamos vivir en el país estos próximos años. Por lo tanto, es imprescindible empezar ya. En este momento, en la actualidad, tenemos más o menos 1.200 kilómetros que están ya concesionados o que tienen un modelo de gestión, o que tienen una alianza público-privada o que están delegados. De los 9.800 kilómetros que son parte de la red estatal. El 67% de las vías están en buen estado, es decir, podrían ser efectivamente sujetas de un modelo de gestión. Entonces vamos a ir con paso firme, pero también con rapidez, para que se apliquen, se implementen modelos de gestión y obviamente el país tenga una cobertura de saber que tiene un mantenimiento adecuado de su sistema vial. Su cronograma, su aspiración, ¿cuál es? Es decir, ¿cuándo tendremos ya otro tipo de modelos de gestión para el mantenimiento de las vías? En 15 días esperamos tener la aprobación del esquema de los modelos de gestión o de los subsistemas, si queremos darle un término más bien metodológico. Por supuesto que cuente con la aprobación del señor Presidente de la República, eso es fundamental, el respaldo de él, aunque él ya conoce de lo que estamos trabajando en estos primeros días. Y obviamente empezar ya con su implementación. O sea, la idea es que podamos, yo aspiro, y quizás es una cifra optimista, que podamos por lo menos duplicar y hasta triplicar al corto plazo las vías que están con un modelo de gestión y que tienen un mantenimiento permanente y adecuado. ¿Se podría decir entonces que pese al gran esfuerzo que hizo el gobierno anterior respecto a la construcción de vías, al mantenimiento de vías,
a toda esta red de 9.000 kilómetros y un poco más, faltó un modelo de gestión en varias de ellas? Yo creo que debía estar acompañado, sin duda alguna, y en algunos casos se implementó. Le decía en más o menos 1.200 kilómetros. Pero ese es el reto, digamos, el primer paso que uno tiene que dar es reconstruir el sistema vial, y eso hizo el gobierno en los últimos 10 años, y es lo correcto y lo adecuado. Ahora un gobierno que viene y da un proceso o da continuidad a lo que se hizo con anterioridad, que es lo que corresponde, efectivamente tiene que hacer sus modelos de gestión. Ahora, también tenemos que mejorar varias vías. El 27, casi 28% de las vías están en estado regular. A esas vías hay que generar, o sobre esas vías hay que generar una inversión para ponerlas en buen estado y a su vez que sean sujetas de un modelo de gestión. Y el 9% están en mal estado, es decir, ahí tenemos que hacer reconstrucciones integrales. Entonces, hay ¿Mal este estado rato ya por una hoja la de ruta situación climática, mal estado por la misma construcción o por qué razones? Varias circunstancias, en algunos casos incluso intervención que no se ha dado, en algunos casos incluso equivocaciones en intervenciones. Es decir, son varias las circunstancias, pero ventajosamente estamos hablando del 9% de las vías en mal estado de la red nacional. Entonces, ahí efectivamente tendremos que gestionar recursos, tendremos que ser creativos, debemos buscar inversión, de manera que esas vías que fundamentalmente van a ser sujetas de una reconstrucción total, obviamente puedan pasar a tener un estado aceptable y un buen estado para ser sujetos de un modelo de gestión. Para pasar a otro tema, ¿cuál va a ser su meta en este caso? Es decir, usted recibe 9.000 kilómetros de carretera, una inversión de 9.000 millones de dólares. Para el cierre del gobierno, si usted se mantiene como ministro en los 4 años, ¿cuál sería su meta en torno al modelo de gestión, a la inversión y al mantenimiento de las vías? Bueno, que ninguna vía no deje de tener un modelo de gestión. Incluso aquellas vías que, digamos, tengamos que invertir para generar un proceso en que las vías estén en buen estado, eso sería lo ideal. Porque no solamente hay que pensar en la posibilidad de que las vías puedan generar rentabilidad o nuevas inversiones, sino incluso ahorrar los costos de mantenimiento que el Estado tiene que dar a esas vías de manera anual. Entonces, vamos a hacer todos los esfuerzos para llegar a implementar modelos de gestión en toda la red nacional, que es competencia del Ministerio de Transporte. Hablemos ahora del tema aeroportuario. También ha habido una inversión muy importante. Estamos hablando que Ecuador se convierte en el segundo país de América Latina en una inversión. Tiene 10 aeropuertos, sistema de navegación aérea, infraestructura, y se construyeron además 2 aeropuertos. ¿Cómo recibe usted y cuál es el modelo de gestión también? Porque hay algunos aeropuertos que no están funcionando en estas circunstancias. O que funcionan parcialmente. En efecto, fíjese, otra vez el tema de la necesidad de dar una continuidad y establecer una política pública en materia de gestión y de modelos de gestión nuevamente. Es decir, hemos invertido una gran cantidad de recursos, digamos, en nuestro sistema aeroportuario y aeronáutico. Es necesario pensar en un modelo de gestión además que integre o que se enlace, si cabe el término, a las 2 principales ciudades del país, que son Quito y Guayaquil, que están delegadas y además a su vez concesionadas al sector privado. Y funcionan bien, entiendo. Y que están funcionando bien, pero es necesario apalancar al resto de aeropuertos con esas 2 ciudades importantes, que además son puertos de entrada al Ecuador. Hemos tenido ya conversación, por ejemplo, con la concesionaria del aeropuerto de Quito, para que en efecto podamos generar ese enlace, podamos generar una sinergia positiva público-privada, pero efectivamente también nos tiene que, y estamos obligados a tener modelos en cada uno de los aeropuertos. Permítame poner el ejemplo de la Tacunga. En el caso de la Tacunga nos hemos reunido con todas las autoridades, nuestro viceministro de Transporte, con el gobernador, con el prefecto, con el alcalde, con los sectores productivos, y hemos dicho, a ver, construyamos un modelo de gestión. Un aeropuerto no puede depender de un vuelo o de la buena voluntad de una línea aérea. Tiene que ser un aeropuerto atractivo. Tiene que ser un aeropuerto que dé ventajas. Tiene que ser un aeropuerto que de alguna forma se convierta en un imán de inversiones y que efectivamente genere la demanda necesaria para que la oferta se presente. Pero es atractivo, tiene demanda también. ¿Cuál es el problema? Bueno, el tema es que no tenemos la suficiente cantidad de vuelos que nos gustaría tener en la Tacunga. Eso quiere decir que no hay, digamos, un interés de la oferta en este caso. Entonces, nuestro interés es que a través de la implementación de un modelo que se enlace a un modelo de gestión nacional, en el caso concreto de la Tacunga, podemos poner otros ejemplos, efectivamente el aeropuerto sea un factor dinamizador de la economía en este caso no solamente de Cotopaxi, sino de la zona sierra centro del país, ¿no? El otro aeropuerto es en la provincia del Oro, justo junto en la frontera con el Perú. Es importante también conocer el destino de este aeropuerto y cómo va a funcionar.
Es del mismo caso, es decir, tenemos pocos vuelos en el caso de Santa Rosa, que es el aeropuerto al que usted hace referencia, y efectivamente también debemos analizar a más profundidad, con mayor profundidad, cuál es la potencialidad. Ahí en el caso de Santa Rosa y de la provincia de Oro, todos sabemos la potencialidad, la fuerza que tiene la provincia de Oro en materia productiva, en materia del camarón, en materia del banano. Entonces seguramente el modelo de gestión tiene que estar encaminado a rescatar esas potencialidades y al aeropuerto ser un aporte, ser un mecanismo, ser una herramienta para que la productividad de la provincia del Oro pueda efectivamente ser exportada, si cabe el término. Entonces, vamos a generar esos modelos, por supuesto, aeroportuarios, atados a un modelo de gestión nacional, que es un poco el reto que nos hemos planteado. De los 10 aeropuertos que tiene el país, ¿cuáles son los que más le preocupan? Todos, yo diría. Es decir, ha habido una disminución de las frecuencias aéreas en todos los aeropuertos que administra la Dirección de Aviación Civil. Incluyendo Cuenca, ¿no? Incluyendo Cuenca. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de estar en la alcaldía, teníamos 17 operaciones diarias. En este momento hay 4 operaciones diarias. Es decir, ha habido una disminución en la oferta de las líneas aéreas. ¿A qué factores se debe? Yo creo que tiene que ver mucho con temas estratégicos, ¿no? Y por eso digo, es fundamental que los temas estratégicos estén plasmados en este término que hemos repetido varias veces, que es un modelo de gestión. El modelo de gestión es fundamental porque es el mecanismo, es la estrategia de la administración, en este caso de una infraestructura, llámese aeropuerto, llámese puerto o llámese vías carreteras. ¿Y la salida para el aeropuerto de Cuenca, cuál es en este momento? Bueno, el caso del aeropuerto de Cuenca es muy especial, ¿no? Primero, es un aeropuerto que está en medio de la ciudad. Es un aeropuerto de pista corta, tiene 1.900 metros aproximadamente. No hay al corto plazo una salida, por ejemplo, para la construcción de un nuevo aeropuerto. Entonces, ¿qué se debe hacer? Y esto nosotros lo planteamos en el año 2013. Desarrollamos un plan maestro aeroportuario para Cuenca y se establecieron 23 intervenciones. Una de ellas, por ejemplo, el tema de la ampliación del sistema de protección de la pista en la cabecera sur del aeropuerto, que le va a generar o le va a garantizar una seguridad operacional al aeropuerto. 2, consideramos que era imprescindible ya definir la macrolocalización donde podría emplazarse el nuevo aeropuerto, ¿sí? Entre otras estrategias que estaban planteadas en este plan maestro, pero lo que es fundamental es que el aeropuerto se convierta atractivo, que el aeropuerto sea atractivo, que tenga conectividad con Quito, con Guayaquil, que Cuenca sea parte de ese circuito turístico que hay en el Ecuador. Cuenca recibe más o menos del 10% del turismo a nivel nacional. Eso tiene que incrementarse, con lo cual va a haber demanda, por lo tanto va a haber oferta de líneas aéreas que servirán a la ciudad de Cuenca. Entonces es fundamental el que desarrollemos estas estrategias a través de los modelos que planteaba. Vamos a hacer la primera pausa, luego hablaremos del tema de los puertos, entre otros temas, porque también estamos hablando, Ecuador cuenta con 5 puertos marítimos, uno que está en construcción, un puerto fluvial, y también es necesario conocer si tienen o no un adecuado modelo de gestión. Enseguida estamos con ustedes aquí en Ecuador No Para. Ya volvemos. Continuamos. Hablemos ahora entonces de los puertos internacionales. Ecuador tiene 5 marítimos, uno que está en construcción, un puerto fluvial con una inversión de más de 20 millones de dólares. Y aquí existe concesión en varios puertos. ¿Cómo está la situación de los puertos internacionales y nacionales que tiene el país? Bueno, yo creo que se han dado pasos importantes nuevamente en materia de infraestructura. Quizás en temas de gestión o de modelos de gestión que estamos tocando, también el tema portuario no es la excepción. En el caso de Puerto Bolívar, tenemos una alianza público-privada con una empresa turca que se llama Gilport. Ahí, en efecto, esta alianza público-privada tiene vigencia no más de 4 o 5 meses. Se afirmó o se inició, digamos, la administración de esta empresa turca del puerto de Puerto Bolívar en el mes de marzo de este año. Efectivamente está, yo digo, sufriendo los problemas de inicio, de parto, digamos, de esa nueva administración. Son 750 millones. Son 750 millones aproximadamente en 50 años que serán invertidos en este puerto. Obviamente implica una modernización intensa. De la información que tenemos, ya se ha invertido 11 millones de dólares en infraestructura, se ha invertido 4 millones de dólares o casi 6 millones de dólares en tema de tecnología, pero efectivamente en esa relación necesaria, en esa relación que se requiere, que se necesita, se está trabajando intensamente para que, en este caso,
podamos desarrollar una especie de alianza estratégica con el sector productivo para que el puerto sea efectivamente lo que tiene que ser. Esa herramienta de generación de más productividad, de más exportaciones, de más oportunidades de empleo para la provincia del Oro y las provincias del Austro ecuatoriano. Eso es en el caso del Puerto Bolívar. Puerto de Manta. En el caso del Puerto de Manta tenemos Agunza de Chile. Una complicación, digamos, Agunza está haciendo un proceso de reconstrucción, se vio afectado por el terremoto del Puerto de Manta, pero aquella parte, si cabe el término, del Puerto de Manta, que es todavía del Estado ecuatoriano, tiene que ser reconstruido. Estamos haciendo una evaluación, se estima que podría ser alrededor de 20 millones de dólares necesarios para reconstruir ese puerto. Entonces su operación, digamos, está a medio gas y esa es una preocupación que nosotros tenemos. Estamos ya... No ha avanzado de acuerdo a la planificación, estamos hablando de una inversión inicial de 177 millones por 40 años aproximadamente. En la parte privada. Es decir, el Puerto de Manta se divide en una parte que está siendo administrada por esta empresa chilena y en otra parte que está siendo administrada por el Estado a través de la Autoridad Portuaria de Manta. Pero tenemos que superar aquí en este punto los problemas de infraestructura que tenemos producto del terremoto. Eso en el caso del Puerto de Manta. En el caso del Puerto de Esmeraldas, ahí tenemos también un problema operativo. Hay que dragar el canal de acceso al puerto. Eso va a representar también una inversión que calculamos de estar alrededor de los 6-7 millones de dólares. Y es importante rehabilitar ese puerto porque muchas empresas o muchos buques llegaban a Esmeraldas fundamentalmente por madera, empresas japonesas, por ejemplo. Incluso el embajador nos visitó hace pocos días solicitándonos el apoyo para poner operativo al puerto de Esmeraldas. Y en el caso de Guayaquil tenemos un caso, yo diría, singular, particular. Aguas profundas de Pozorja. Ahí tenemos Pozorja, que como ustedes saben ha sido concesionada, ha sido delegada, más bien es el término legal, ha sido delegada a una empresa de origen catarí, DP World. DP World. Está en proceso de construcción, la inversión ha arrancado, ya se está incluso construyendo la vía que conecta con playas y que conectaría con nuestra red vial estatal. Se está haciendo ya el movimiento de tierras para lo que va a ser la infraestructura portuaria y efectivamente ese es un puerto con características especiales porque ese es un puerto que va a detonar la posibilidad de que al Ecuador pueda llegar buques de gran calado, es decir, con gran capacidad de transporte, en este caso de mercaderías. Y ahí tenemos dos puertos más, un puerto que está concesionado a Contecom, que es una empresa filipina, de capitales filipinos, que hay un contrato que está funcionando bastante bien, y hay también puertos de carácter privado, ¿sí?, que funcionan también en el puerto de Guayaquil. Es decir, hay que definir ciertas políticas, reconozco, de alguna forma que nos garanticen la competitividad entre los puertos y que ningún puerto de alguna forma mate a otro puerto, no, lo contrario, que sean complementarios. Entonces, en esa línea de conducta estamos haciendo un análisis exhaustivo, minucioso de las condiciones de cada uno de los puertos. Los puertos incluso pueden ser sujetos de un proceso de especialización, por ejemplo, el puerto Bolívar. Sin duda, el 80-85% de su actividad está relacionado con la exportación de banano, entonces se especializa. Entonces, estamos trabajando intensamente precisamente en esa articulación, en esa complementariedad, en esas reglas claras, muy bien definidas, para que todos puedan trabajar, sobre todo los concesionarios, los delegados, y sobre todo podamos tener un sistema portuario que sea eficiente y que sea de calidad. Y en este sentido es importante conocer también el punto de vista del ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, que se refiere a la necesidad de recursos internacionales privados, entre lo más importante para el mantenimiento y para que se superen este tipo de inconvenientes actualmente en los puertos del país. Adelante. Si se refiere puntualmente al tema de Yilport, concesionaria turca en Puerto Bolívar, en lo que respecta al sector bananero que están exportando y enfrentando también una nueva concesión, son concesiones y contratos que debemos respetar como gobierno nacional, que hemos recibido del anterior gobierno, y estamos llegando a acuerdos definitivamente entre el sector bananero exportador y la concesionaria del puerto de Puerto Bolívar. En lo que respecta a aeropuertos, también en el tema de exportación de flores, hay algunas aerolíneas charter que están utilizando el aeropuerto de Equiport con costos un poco más altos a los costos que te puede generar el aeropuerto de Latacunga, y nosotros lo que vamos a tratar es de trabajar de la mano con los aeropuertos más competitivos, generarle nuevas rutas, nuevo tráfico aéreo para fomentar el comercio en ciudades donde son más competitivas.
La necesidad entonces, ministro, de acuerdo a lo que dice su colega, respecto a tener un mantenimiento, tener unas vías adecuadas para la inversión fresca, sobre todo internacional. El tema, yo diría, de la infraestructura vial, aeroportuaria y portuaria es trascendental para la producción y para el comercio exterior. Estamos trabajando intensamente y de la mano con Pablo, tratando de resolver algunos temas, inclusive de relacionamiento en algunos casos, y esa es nuestra obligación. La ventaja es que hemos encontrado en este gabinete, digamos, en este gobierno, esa posibilidad de sinergias entre diferentes carteras de Estado en la solución sobre todos los problemas y sobre todo de facilitar, de dar garantía, de dar seguridad jurídica y sobre todo que se dé un buen servicio, que es lo importante, que seamos eficientes a la hora de dar estos servicios de conectividad, de movilidad. Entre sus metas hemos hablado, la primera, la implementación de modelos de gestión para todas las vías del país, mejoramiento del sistema de transporte urbano a nivel nacional. Ese es un tema también y una necesidad urgente para el país. No es una competencia directa del METOP, quiero aclarar, sin embargo somos rectores respecto del tema del transporte urbano. Usted dirá, ¿por qué este gobierno quiere intervenir en la transportación o en el transporte urbano? El 70% de la población en promedio de las ciudades del país usan transporte público. Y ese 70% de la población quiere un servicio de calidad. Que no lo tiene en este momento. Que no lo tenemos en la mayoría de los casos. Por eso es imprescindible que se definan políticas públicas, por eso es imprescindible que el METOP colabore, apoye, ayude, acompañe técnicamente a los municipios, sobre todo grandes y medianos del país, y es el caso de Quito y Cuenca. Pero son competencias exclusivas de los municipios. Son competencias exclusivas, pero el gobierno nacional y el METOP es efectivamente el rector en materia de transportación urbana. ¿Hasta dónde puede ingresar? En la definición de políticas, en la definición de espacios de cooperación, de apoyo técnico, incluso de gestión financiera, porque los proyectos de transportación urbana son proyectos que requieren un gran esfuerzo económico. El ejemplo de Quito, la inversión del metro de Quito es de 2.000 millones de dólares, es decir, el municipio de Quito sería imposible que pueda hacer una obra de esas características sin el apoyo del gobierno nacional. En el caso de Cuenca, la inversión total se estima, en el caso del tranvía, que va a ser de 260 millones de dólares. Es decir, para Cuenca sería imposible contar con un tranvía si no tendría el apoyo del gobierno nacional. Claro, estos dos sistemas de transporte público, hay que diferenciarlos, son sistemas de transporte público masivos, de última tecnología, que se complementan con los sistemas de transporte público convencional, igual buses, son los buses. Es decir, hoy en el mundo se discute, o más bien no hay discusión, hay un consenso en la necesidad de que el transporte tiene que tener, o el transporte público tiene que tener un sistema integrado de transporte. Y se convierten los sistemas más fuertes, más potentes, de mayor capacidad de movilidad de personas o de movilización de personas en las columnas vertebrales. El tranvía es la columna vertebral o debe ser la columna vertebral de un sistema integrado de transporte de Cuenca. El metro, es decir, no solamente es el tranvía, debe tener el sistema integrado que le dé viabilidad justamente. Y cuando hablamos de modalidades hablamos tranvía, hablamos buses, o incluso podría implementarse el sistema BRT, que es un sistema que, por ejemplo, se observa en Bogotá y en varias ciudades del planeta, de América Latina. En el caso concreto, Guayaquil tiene un sistema BRT. Eso implica también tener un sistema de bicicleta pública. Eso implica tener también facilidades, por ejemplo, a la hora de que los ciudadanos puedan trasladarse de un lugar a otro en distancias cortas de manera peatonal. Es decir, todo se corresponde a una integración. La integración se representa en lo que se conoce como el sistema integrado de transporte, en donde están todas las modalidades que utilizan las personas para moverse de un lugar a otro. ¿Por qué se demoró tanto la culminación del tranvía en Cuenca? Usted fue alcalde, usted dejó listo prácticamente el modelo de gestión incluso técnico, luego ingresó el alcalde Cabrera, hizo variantes en las vías, lo que sin duda retrasó notablemente al punto que ya no se pudo sostener económicamente el proyecto. Más bien, fíjese usted, el problema del tranvía no es un problema económico. Es decir, el gobierno ha cumplido con la ciudad de Cuenca, ha entregado cerca de 200 millones de dólares ya al proyecto. El problema fue precisamente lo que usted dice, es decir, haber hecho variaciones al diseño original que estaba planteado para el proyecto. Esas variaciones se pueden dar, es decir, esos son criterios técnicos y en materia técnica también hay subjetividades. El problema es que cuando usted hace cambios tiene que tener estudios. Si usted no tiene estudios, eso le hace que pierda tiempo y hace que además si los estudios cambian, que necesite más dinero. Eso es lo que sucedió en el caso de Cuenca, pero el gobierno nacional ha dado 200 millones de dólares al día de hoy de los 232 millones originales o del presupuesto original y ha entregado el Ministerio de Defensa, el gobierno nacional, el anterior gobierno, un terreno que puede estar más o menos valorado en 30 millones de dólares, es decir, con lo cual prácticamente existiría una cobertura financiera. El problema es más bien técnico.
Hubo lamentablemente ahí un conflicto con una de las empresas constructoras de obra civil. Eso ha hecho que pase el tiempo, que la obra esté parcialmente detenida, digo, porque ha habido contratos de emergencia que han permitido que algunos frentes de trabajo continúen. Entendemos que en el transcurso de estos días se va a adjudicar a una nueva empresa, con lo cual se estima que en 8 o 10 meses la obra concluiría. ¿Pero había inoperancia del municipio de Cuenca? Sí, y mire, yo no quisiera entrar, le digo francamente, a calificar eso, porque en este momento creo que hay que superar los obstáculos y los problemas del pasado. Es decir, ya las autoridades de control y las instancias correspondientes evaluarán las gestiones, digamos, y se pronunciarán. En este momento lo que Cuenca quiere es que la obra se termine. Lo que Cuenca quiere es tener un tranvía que esté circulando y que sea la columna vertebral de un sistema integrado de transporte. Y esa es la actitud del gobierno, es decir, apoyar financieramente, ¿sí? Por supuesto haciendo esfuerzos enormes, porque tampoco es que existan recursos ilimitados. Vamos a apoyar técnicamente, hemos conformado una comisión en donde están integradas universidades, cámaras de la producción, por supuesto el METOP, no solamente para ver qué es lo que pasa con el proyecto, sino para dar asistencia técnica, para cooperar, para ayudar, para apoyar, para sacar adelante esta obra que los cuencanos esperamos. ¿Más dinero se va a entregar? Porque está hablando de 232 millones, entregó 200 millones más el terreno, 230, es decir, sí, va a costar la obra, de lo que nos ha dicho el municipio, va a costar aproximadamente 260 millones de dólares. Todo eso está ¿Los 30 millones adicionales le van a entregar al gobierno? Está garantizado ya por convenios no de ahora, sino de hace 3 años y medio, por supuesto, ese flujo de recursos que requiere el proyecto del tranvía. Por eso le digo, no me preocupa en el caso del tranvía el tema financiero. A mí me preocupa es que las decisiones técnicas que se tomen y en las cuales nosotros, por supuesto, vamos a cooperar para que el proyecto concluya sean las adecuadas, y en esa línea de conducta estamos. ¿Cuándo terminará el proyecto? De 8 a 10 meses es lo que nos ha dicho la municipalidad, y empezará ya el periodo de prueba de operación del tranvía. Pero ahí hay otros nudos críticos importantes que hay que tener en cuenta y que nosotros estamos observando y planteando al municipio. Que es, por ejemplo, la integración con las otras modalidades de transporte. Si el tranvía no se integra con el sistema de buses, va a tener problemas operacionales, y por eso es necesario ya trabajar en esa línea, y el municipio nos ha dicho que están en esa línea de conducta trabajando. No es el caso del metro. ¿Cómo está el metro de Quito? En el caso del metro, como usted sabe, de la información que nos ha entregado el municipio de Quito, hay un avance importante, más allá de las expectativas que tenían de acuerdo al cronograma. El problema del metro es un problema financiero. Es decir, que hay que gestionar recursos en 330 millones de dólares adicionales. El gobierno y el presidente Lenín Moreno se ha comprometido, y eso es importante de decirle, porque aquí hay una voluntad del presidente Moreno. La voluntad política es trascendental para los proyectos de estas características, tanto para Cuenca como para Quito. Si no habría esa voluntad del presidente Moreno, seguramente serían inviables muchos proyectos. Entonces, ahí la voluntad del presidente de dar el aval para que precisamente el municipio de Quito pueda contar con esos 330 millones de dólares adicionales para completar el financiamiento del 100%. En este caso solamente hablamos del aval, no hablamos de recursos del gobierno al municipio de Quito. Bueno, el gobierno está dando 750 millones de dólares. Bueno, de lo que ha dado, aparte de lo que ha dado. De lo que está dado y comprometido. Y a eso, los 330 millones de dólares, el aval no es un tema sencillo, créame, es un tema difícil, es un tema complejo. El aval es la garantía soberana. El aval es prácticamente decir, somos Claro, es más deuda incluso. Así es. Entonces yo creo que es importante decir que en el caso de Quito y Cuenca, en el marco de sistemas de transporte públicos eficientes para las ciudades, estamos caminando y aspiramos también poder establecer diálogos con otras ciudades en las cuales podamos cooperar para que tengan sistemas de transporte público eficientes. Miremos qué piensa la gente de Quito y Cuenca justamente de estos dos sistemas de transporte, tranvía en Cuenca y metro en Quito. Adelante. Para esta edición de Ecuador no para, consultamos en las calles de Cuenca sobre la obra del tranvía y en la capital ecuatoriana sobre el metro de Quito. Veamos los criterios de los ciudadanos. Ha existido un retraso muy grande, quizás por la falta de gestión de la municipalidad o por el tipo de veedurías que se hicieron, no fueron las correctas, pero sin embargo, pues ahora, gracias al gobierno nacional, se está tratando de generar los recursos para que se cumplan estos compromisos y simplemente augurar que esto se dé y se pueda dar la solución a los cuencanos que necesitamos ya que se concluya esta obra para beneficio de tanto de los comerciantes como de la ciudadanía. Y que tome esta obra a la mano, de que como ministro de Obras Públicas, él también empuje un poquito más de lo que se ha venido haciendo. Y yo espero y tengo el positivismo y el optimismo de que ya para el 2018 vamos a
a vernos en un gran tranvía en Cuenca. Yo creo que el tranvía al inicio se le ve como un lindo proyecto, pero ha tenido algunas deficiencias, la demora, todo eso, entonces sí nos ha afectado bastante a la gente que vivimos en Cuenca, en lo que es el tiempo, el tráfico. Me parece un tema bastante interesante, ¿no? Porque pienso que ya Quito es una metrópoli y necesitamos de bastante movilidad. Y pienso que haría mucho beneficio para la ciudadanía de Quito. Yo pienso que no hay infraestructura en el Ecuador, en Quito especialmente, porque es todo relleno y ese es el miedo que uno se tiene. Claro, como obra puede ser algo fantástico que ayudaría bastante al tránsito, digamos, para que haya más fluidez, usemos más el metro que el auto propio. Pero según yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Como le decía, no tenemos una buena infraestructura, es todo relleno aquí y puede haber ¿cómo se dice? Hundimientos. Que exista fluidez en el tráfico, pues, ¿no? Que se mejore, porque superficialmente estamos totalmente mal con el transporte. No hay el respeto que nos merecemos los usuarios. Y a lo mejor con el metro sí podamos adquirir un mejor servicio. Bien, antes de la pausa y para hablar en el último segmento sobre el pacto de seguridad vial que presentará el ministro, quisiera su comentario respecto al pronunciamiento de la ciudadanía. Mire, yo creo que hay un factor común entre Quito y Cuenca, digamos, respecto a este tipo de proyectos. Estos son proyectos innovadores, son proyectos que en otras latitudes del planeta son comunes, digamos. La red de metro de Madrid, la red de metro de Londres, de París, de las ciudades europeas, efectivamente hace que la gente esté adecuado o ya conozca cómo funcionan esos sistemas, o la red de tranvías, hay 400 tranvías que están funcionando según Naciones Unidas en todo el planeta. Entonces, claro, las cosas nuevas pueden generar un poco de temor, pero no deberían generarnos temor. Estamos hablando de modernidad, estamos hablando de sistemas de transporte público eficientes, que no contaminan, que funcionan con energía eléctrica. Estamos hablando de sistemas de transporte público que son accesibles, es decir, que no tienen limitaciones para las personas con diferentes capacidades. Estamos hablando de sistemas de transporte público eficiente, que mueven masivamente personas de un lugar a otro, es decir, el tiempo que le tomaba de un extremo a otro en la ciudad de Quito se va a reducir significativamente para las personas. Eso va a ser ahorro de tiempo, me va a permitir estar más pronto en casa, digamos, y disfrutar de mi familia, de nuestras familias. Entonces no hay que tenerle temor. En efecto, lo que sí el gobierno nacional, y esto, insisto, es un compromiso de nuestro presidente, el presidente Lenín Moreno, y él está absolutamente comprometido con estos dos proyectos, es que estas obras concluyan, que estas obras se puedan inaugurar y que estas obras cambien radicalmente el sistema de transporte público de estas dos ciudades. Si podemos hacer más, en buena hora. Y como le decía, el Ministerio de Transporte, el gobierno está dispuesto a apoyar a los municipios y acompañar en estos proyectos de sistemas de transporte público eficientes. Muy bien, vamos a hacer una pausa, luego volveremos con el tema central, también tiene que ver con el Pacto por la Seguridad. Pese a los esfuerzos que se ha hecho en los últimos años, los accidentes de tránsito siguen siendo un grave problema para el país. Enseguida regresamos con ustedes. Ya volvemos. Continuamos. Sin duda el tema de los accidentes de tránsito sigue siendo una gran preocupación, mucho dolor para los ecuatorianos que han perdido amigos, familiares, personas muy queridas. En este año, desde enero hasta el mes de junio, según los datos que ha proporcionado la Agencia Nacional de Tránsito, el número de accidentes es de 14.000 y el número de fallecidos es de 1.000, aproximadamente 1.011 fallecidos hasta el mes de junio. Son datos que realmente nos estremecen, ministro, y pese a los esfuerzos, ¿por qué se siguen presentando tanto dolor en las vías ecuatorianas? En efecto, Marco Antonio, usted lo plantea con bastante precisión, digamos. Este es el dato, no sé si podemos mirarlo, de los accidentes que hemos sufrido, la evolución de los accidentes entre el año 2005, 2016 y 2017. Estamos haciendo aquí un dato comparativo, digamos, en los primeros 6 meses. Si bien en el caso del año 2017, el año en curso, vemos una disminución, lamentablemente podemos concluir de que ha habido mucha más violencia en esa accidentabilidad y vemos que
existe un incremento importante en los primeros 6 meses a 1.011 personas que han fallecido, a 2.017 personas a 10.664 personas que han resultado heridas de los accidentes de tránsito. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que comparativamente entre el año 2016 y 2017 hemos tenido un incremento. Y este es un tema que en efecto creo que nos llama a todos, bajo una concepción de corresponsabilidad, a plantearnos un gran pacto nacional, que es la propuesta que está haciendo el gobierno nacional. Esto dentro del diálogo nacional. Dentro del diálogo nacional, pero un pacto que nos lleve también a acciones concretas y puntuales. Porque no solamente están involucrados los sectores del transporte, hay que decirlo. Si me permite, aquí tenemos otro cuadro que nos dice que el 87% de los vehículos, o el 87% de accidentes, son en vehículos privados. Corresponde a los vehículos privados. Y el 12% al servicio público. Sin duda alguna, el impacto de un accidente de un vehículo de transporte urbano es enorme. Ajá. Sí, como el que vivimos lamentablemente en la carretera Aloac-Santo Domingo, con 14 fallecidos de una manera dramática, digamos. Pero esto quiere decir que todos somos corresponsables. Es decir, por supuesto que el transporte, el sector del transporte, el señor que conduce un vehículo de transporte público tiene muchas más obligaciones, porque es profesional. Tiene la obligación no solamente de cuidar su vida, sino cuidar la vida de las personas que transportan. Porque se ve el caso en el último accidente, por ejemplo, una persona que no estaba habilitada para manejar, que tenía muchas contravenciones, y además el bus no estaba en condiciones. Estaba habilitado, es decir, porque ha cometido 52 infracciones hasta el año 2014 con la vigencia de la nueva ley, y a partir de ahí estaba habilitado con los puntos, pero ese historial tiene que contar. Digamos, si hay una persona que lamentablemente por A o B motivo comete tantas infracciones, quiere decir que requiere de capacitación, requiere de formación, etcétera, etcétera. Pero como le decía, no solamente es el sector del transporte público, sino también es los vehículos particulares, es decir, las personas que conducimos vehículos por las carreteras y por las calles de nuestras ciudades. Entonces, este gran pacto hace un llamamiento a que seamos todos corresponsables, transportistas, Ministro, un ciudadanos. Segundo, si me permite, porque las causas del accidente son diferentes. Las causas mayores, estamos hablando de un 15% conducir desatento por el celular, entre otras cosas, luego un 13% superando los límites de velocidad, Impericia. Un 13% no respetar las señales de tránsito, es decir, son aspectos inherentes al comportamiento humano. Y eso es cultura ciudadana. Ese pacto llama a eso. Yo decía corresponsabilidad, a por supuesto tomar acciones puntuales y concretas. Nosotros tenemos ya una hoja de ruta al respecto, pero queremos que toda la ciudadanía, el sector del transporte, los ciudadanos, todas estas organizaciones que de alguna manera han acompañado a los familiares víctimas de accidentes de tránsito, seamos parte de la solución. ¿En qué consiste el pacto? El pacto, primero, insisto, es este llamado público que hacemos desde el Gobierno Nacional. Y segundo, a trabajar sobre 4 líneas de conducta, si cabe el término. Primero, conseguir que tengamos vías seguras. ¿Sí? Sobre esto se va a desarrollar un conjunto de acciones puntuales y concretas para que estas vías sean seguras. Señalización, equipos de control, centros de atención, intervención en ciertos puntos críticos de las vías, que eso pasa mucho por el tema de infraestructura. Pero eso de alguna manera existe también. Existe, pero no cabe duda que hay que seguir mejorando. Vehículos seguros. ¿Qué quiere decir vehículos seguros? Que cada vehículo tenga un kit de seguridad, bolsas de aire, que se utilice cinturones, que exista revisión técnica permanente, digamos, y eso tiene que estar verificado por las autoridades de control, que se dé homologación, por ejemplo, en tema de uso de cascos cuando se utiliza un vehículo tipo motocicleta, ¿sí? Que también es fundamental. Es decir, uno de los temas que mayor accidentabilidad genera o que mayores problemas en cuanto a sus accidentes, a estos incidentes genera, es que la gente no utiliza seguridad en su vehículo. Si usted se fija, si usted sale este fin de semana, se da una vuelta por la ciudad de Quito, se va a dar cuenta que la gente que va atrás del vehículo no lleva cinturón de seguridad. ¿Sí? Y cuando un vehículo tiene un accidente, las personas que van dentro se convierten en un objeto, es decir, son un objeto que puede desprenderse, puede salir del vehículo causando daños que pueden ser irreparables. ¿Cuáles son los otros 2 puntos? Y los otros 2 puntos son el que tengamos usuarios seguros. Esto quiere decir que se dé un proceso de evaluación y concienciación a los conductores, una recategorización de las licencias, establecer, por ejemplo, rankings a las escuelas de conducción e incluso a las empresas de transporte público. Es decir, que en función del cumplimiento de las normas, es decir, la empresa de transporte tal y cual es la más segura del país. Es decir, para que exista una suerte y un dinamismo en cuanto a la mejoría de los servicios que puede prestar, en este caso, las empresas de transporte público. Y el cuarto eje es la respuesta ante siniestros.
Es decir, asesoría a víctimas, seguimiento a las sanciones, rehabilitación de víctimas, que creo que también son temas fundamentales. Insisto, estos 4 pilares de este gran pacto son, digamos, líneas sobre las cuales es importante que trabajemos todos. En el pacto queremos que todos coincidamos, que todos seamos los gestores de ese pacto que nos permita reducir esta tendencia que hemos visto en este primer semestre de este año. ANETA, en un remitido público en los medios de comunicación impresos, establece 2 aspectos fundamentales: establecer un observatorio nacional de seguridad vial y segundo, evaluar las escuelas de conducción para garantizar una buena formación. ¿Cuál es su criterio? Me parece positivo, es decir, la evaluación constante de las escuelas de conducción creo que es una obligación. Son los formadores de los conductores, tanto de transporte como de los conductores de vehículos particulares. Yo creo que es importante también que se incluya un observatorio que permita analizar no solo cifras, sino ver y evaluar las políticas públicas que se están implementando en estos 4 ejes que estamos planteando. Positivo. Yo creo que ANETA debe ser parte fundamental y todas, incluso las escuelas de conducción, todos los sectores, parte de este gran pacto que es la convocatoria que el Gobierno Nacional ha hecho. Aquí vamos a otro tema que también es fundamental. Estamos hablando de que el EMTOP está liderando estas políticas porque es el rector del transporte a nivel nacional. Sin embargo, reiteramos, esto es un tema en donde la competencia exclusiva tienen los GATS, tienen los recursos y las competencias. ¿Por qué también los GATS no se preocupan, no intervienen y no buscan las mejorías en las vías que les corresponden? Por supuesto, nosotros estamos haciendo en este llamado público, en este pacto por la seguridad vial, a que todos los gobiernos autónomos descentralizados, en el caso de los municipios que son los competentes exclusivos y también en los gobiernos provinciales que son competentes sobre la red provincial, sobre las vías provinciales, sean parte de este gran pacto. Es decir, este es un llamamiento a la unidad. Yo creo que hay temas en la vida de una sociedad que no tienen o no deben ser sujetas de ningún tipo de distinción ni política, ni religiosa, ni cultural. Es decir, yo creo que en este punto, en el tema de la vialidad, de la seguridad vial, todos debemos ser parte de la solución, todos debemos abordar el problema con valentía, con responsabilidad, pero también ser parte de la solución. ¿Como ministerio tenía previsto este pacto, este concepto de generar un cambio fundamental en el comportamiento o debido al accidente ustedes tomaron esta iniciativa? No, nosotros teníamos dentro de uno de los ejes importantes de la labor de la gestión de este ministerio, de hecho aprobado ya por el presidente Moreno en su momento, cuando le presentamos lo que serían las 4 líneas estratégicas de intervención del METOP. Evidentemente el último accidente precipitó el lanzamiento del plan, nosotros teníamos previsto hacerlo de aquí a 15 días, pero bueno, o sea, yo creo que hay que poner todo el esfuerzo, toda la pasión, todo el compromiso necesario para sacar adelante este pacto, que creo que lo que tiene como objetivo es reducir los niveles de accidentabilidad, es reducir el número de fallecidos de aquí hasta finales del año. Ahora, también es indiscutible que cuando existe este tipo de accidentes, de temas bien complejos, hay controles, la policía sale nuevamente a las carreteras, hay controles de los metropolitanos en las ciudades, pero pasa un poco el tiempo y vuelve a lo mismo. Es decir, es cuestión coyuntural, cuestión fáctica, pero no es un tema que pueda ser permanente, en donde tenga incluso relación con la educación vial, que debe ser parte fundamental de la política pública educativa en el país. De hecho, estamos convocando a nuestros colegas ministros de Educación, a nuestro secretario de Educación Superior, a que sean parte de este pacto. Como usted dice, este es un tema que se debe sostener. El pacto es compromiso, el pacto es asumir corresponsabilidad, pero evidentemente tenemos que hacer generar un mecanismo de seguimiento de que estas políticas se mantengan, de que estas políticas se den. Es decir, que el control sea permanente, que el control sea aleatorio, que se verifique que todos los vehículos tienen revisión técnica vehicular para reducir, por supuesto, los riesgos, en este caso, de accidentabilidad producto de problemas mecánicos, la formación permanente de los conductores, medidas preventivas, etcétera. Por eso el tema de la veeduría, del observatorio, cabe dentro de ese pacto, es decir, para sostener la política pública y para que logremos los resultados que aspiramos. Porque hay algunas ciudades en donde no es obligatorio la revisión vehicular. Bueno, la revisión técnica vehicular es obligatorio en el país. Es decir, efectivamente hay ciudades que están implementando mecanismos para hacer la revisión técnica vehicular, pero eso no quiere decir que no exista la obligación. Y creo que debemos ir hacia allá. Es decir, que las ciudades que son competentes en materia de tránsito, transporte, seguridad vial, implementen los centros de revisión técnica vehicular lo más pronto posible para evitar
un riesgo adicional que es tener vehículos en condiciones mecánicas no adecuadas. A raíz de este dramático y horrendo accidente que vivimos los ecuatorianos hace poco, la ANT suspendió de forma indefinida el permiso a la operadora de la cooperativa La Maná. ¿Esta es una solución para la situación que vivimos? No es la solución definitiva, sin duda alguna, pero tenemos que ser responsables. Es decir, si es que el vehículo que estaba circulando no tenía revisión técnica vehicular, no podemos mirar hacia un costado. Tenemos que tomar decisiones, tenemos que obligar a que las operadoras cumplan con las normas técnicas básicas establecidas en la ley para que puedan operar. Por sobre todas las cosas, el interés colectivo. Por sobre todas las cosas, la integridad de las personas, y en eso yo creo que estamos absolutamente claros. Si la empresa obviamente toma las medidas que corresponden, entendemos nosotros que habrán unidades que están cumpliendo con las condiciones técnicas adecuadas que establece la ley, bueno, pero en este momento hay que tomar decisiones que sean radicales y que además sean ejemplificadoras, ¿no? ¿Cuándo arranca este pacto que usted está anunciando? ¿Cuándo se va a ver un progreso, un cambio, una diferencia? Yo diría de inmediato. Hay una decisión clara del presidente Moreno de que este pacto inicie de manera inmediata. Aspiramos tener una reunión con el presidente la próxima semana en donde se dé el lanzamiento de este pacto, en donde estén todos los sectores ciudadanos del transporte vinculados, comprometidos con este pacto y las acciones de manera inmediata. Por ejemplo, las acciones que están bajo la competencia de la Agencia Nacional de Tránsito son de implementación inmediata. Es decir, yo he dado la disposición clara al señor director ejecutivo de la agencia que implemente las acciones correspondientes de verificación de que los vehículos cuenten con revisión técnica vehicular, que los conductores estén debidamente capacitados, que se haga una evaluación. Tenemos una base de datos, hay que utilizarla y eso nos servirá precisamente para ejercer un control mucho más efectivo. ¿La empresa privada o el sector privado cómo va a intervenir en este pacto? Yo creo que de múltiples maneras. Es decir, por ejemplo, aquellas empresas automotrices pueden colaborar también en este ámbito, digamos, garantizando que los vehículos que se proveen, que se comercializan en el país, cumplan con estándares de seguridad. Los medios de comunicación, hacemos un llamado a los medios de comunicación a que nos ayuden a educar, a capacitar a los ciudadanos que conducen vehículos, a los ciudadanos que transitan en las calles en una motocicleta o a las personas que caminan las ciudades. Es decir, también tenemos que en ese pacto, digamos, todos asumir la responsabilidad y asumir comportamientos básicos, culturales para protegernos entre todos. Hay que cuidarnos como sociedad y este pacto procura eso, reducir la accidentabilidad, reducir el impacto de los accidentes y que vivamos en una sociedad mejor. Un tema final, ¿cuáles son los aspectos fundamentales, las metas que usted se propone al terminar su mandato? Bueno, modelos de gestión vial, portuarios, aeroportuarios que estén en ejecución, que nos permitan tener infraestructuras de calidad, que el Estado disminuya el gasto en estas infraestructuras a través de estos modelos de gestión, ampliar la red vial también, por supuesto hay puntos en donde necesitamos ampliar la red vial, esto vamos a tener que ser muy creativos para conseguir los recursos necesarios, tener sistemas de transporte público eficientes en las ciudades, por lo menos en las ciudades grandes del país, luego tal vez las ciudades intermedias, y obviamente que existe una reducción significativa y se implemente, se instaure en el Ecuador una cultura de paz en nuestras vías y en nuestras carreteras. Ministro, gracias por acompañarnos. Marco Antonio, muchas gracias a usted. Muy gentil, hemos conversado, amigas, con el ministro de Transporte y Obras Públicas. Aquí concluye Ecuador no para. Nos acompañó Paul Granda, ministro de Transporte y Obras Públicas. Con él analizamos la situación de las vías, puertos, aeropuertos del país, acciones que se tomarán desde el gobierno para el sector de la movilidad en los próximos años y la situación del metro, el tranvía, entre otros temas. Como siempre, gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Felicidades. Ecuador no para.